Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Fabián Enrique Forero Torres, estudiante de software para ingeniería, y en este video voy a realizar la presentación del componente práctico, práctica 1. Actividades a desarrollar. Primero, instalar MATLAB o Scilab. En mi caso instalé Scilab, que es un software gratuito. 2. En MATLAB o Scilab realice las siguientes operaciones aritméticas. Manejo de números enteros. Asigne a una variable el valor del año de nacimiento, a otra el valor del año actual y realice el cálculo de la edad de la persona. Entonces tengo ya realizado acá el programa donde tengo una variable que es año de nacimiento, que le asigné el valor 2000, o sea, un valor cualquiera, y el año actual, que es en el que nos encontramos, y una variable que me va a dar donde le asigné la fórmula matemática para obtener la edad de la persona. Entonces es año actual menos año de nacimiento, y tengo un mensaje que se mostrará por consola donde me va a indicar el año de la persona. Ejecutamos y me dice la edad actual es 19, o sea 19 años. Manejo de números reales. Asigne a una variable el valor del radio de una circunferencia y calcule el área de dicho círculo. Igualmente acá tengo el programa ya realizado. Entonces tengo una variable que se llama radio de circunferencia, que le di el valor de 20, y otra que es área, donde voy a realizar la operación matemática. Entonces tengo pi por radio de circunferencia por 2 al cuadrado. Este pi ya es una función que viene preestablecida en el programa. Y tengo un mensaje por consola donde me mostrará el área del círculo. Le damos a ejecutar y me dice el área de la circunferencia es, y me indica el valor. Manejo de vectores. Seleccione un polinomio de tercer grado y asigne los valores de sus coeficientes a una variable de tipo vector y calcule sus raíces, derívelo e intégrelo. Entonces tengo acá el programa ya realizado. El polinomio de tercer grado que seleccioné fue 3x a la 3 menos 4x a la 2 menos 3x menos 10. Entonces tengo inicialmente una variable asignada de poli de los puntos 0 a x. Esta función poli ya también viene prediseñada, preestablecida en el programa. Tengo una variable pl donde le asigné el polinomio. Tengo una variable c donde estoy asignando los coeficientes de ese polinomio. Tengo una variable r donde es root de los coeficientes del polinomio. Este root es una función matemática también que viene preestablecida en el programa, donde voy a obtener la raíz del polinomio. Me dice calcular la derivada del polinomio. Igualmente tengo la variable de poli, tengo una variable y que le asigné el polinomio seleccionado. Tengo una variable derivada donde viene una función ya preestablecida también, que es la derivada de y, que sería en este caso el polinomio. Tengo un mensaje por consola que me mostrará el resultado. Tengo calcular la integral del polinomio. Entonces tengo los puntos 0 y 1 donde tengo sus variables. Tengo una variable de integral que es, y esta función también viene preestablecida en el programa, y su mensaje de resultado. Entonces le damos compilar y me dice, me da las raíces del polinomio me muestra sus raíces, me muestra la derivada del polinomio, el resultado, y la integral del polinomio y su resultado. Manejo de matrices. Seleccione dos matrices de números reales A y B de orden 4×4 y con ellas realice las siguientes operaciones: suma, resta y multiplicación. Con la matriz A calcule la traspuesta, multiplíquela por una constante. Entonces igualmente acá tengo el programa ya realizado. Tengo las dos variables asignadas A y B, cada una con su respectiva matriz. Realizo las operaciones que me solicita, que es suma. Entonces suma es igual a A más B. Tengo la variable resta, que es A menos B. Tengo la variable multiplicación A por B. Entonces tengo la traspuesta, que para la traspuesta es la variable A, o sea, la matriz A, con su apóstrofe para poder hallar la traspuesta,
y tengo la contraspuesta que es igual a la traspuesta por una constante como me pide el ejercicio. Entonces compilamos y me da el resultado de la suma de la matriz, la resta de la matriz, la multiplicación de la matriz, la traspuesta de la matriz A y la contraspuesta de la matriz A multiplicada por una constante. Entonces ahí lo podemos identificar. En este caso tenemos la pantalla llena, entonces para poder hacer un barrido de la pantalla y que nos quede nuevamente desde el inicio para poder seguir desarrollando, entonces utilizamos el comando clc, enter, y automáticamente ya la pantalla nos queda nuevamente en blanco para seguir con nuestro proceso. Me dice manejo de funciones predefinidas. Consulte 3 funciones predefinidas en MATLAB o Scilab para el manejo matemático y realice un ejemplo con cada una de ellas donde se evidencie su aplicación. Entonces las funciones preestablecidas que vienen en el programa, seleccioné valor absoluto, seleccioné coseno y función de redondeo. Entonces el valor absoluto es la distancia que existe entre un número y el 0. Entonces tengo una variable asignada que es 5 y menos 5. En este intervalo voy a hallar el valor absoluto. Entonces el valor absoluto de la función es ABS. El coseno, que es el complemento de un arco de un ángulo. El coseno, entonces su función es cos, como viene preestablecida. Le asigné el valor 45. Y la función de redondeo, que es la que me va a hacer la aproximación a un número entero, es ceil y tengo el valor asignado. Le damos a ejecutar. Entonces me dice el valor absoluto es 5, el coseno de 45 me da su resultado y el valor del redondeo es 20. Tercero, realice los siguientes programas. Un programa que capture una medida de capacitancia en faradios y lo exprese en el submúltiplo o múltiplo más adecuado. Y nos muestra un ejemplo. Entonces tengo acá el programa ya también diseñado. Entonces tengo una variable capacitancia, un input. Ese input lo que va a hacer es solicitarle a la persona que ingrese los datos por consola. Me va a salir un mensaje donde solicita los datos. Tengo una variable que la asigné mf, que es igual a la capacitancia por 10 a la 3. Entonces, y al final un mensaje que me mostrará el resultado. Le damos a ejecutar. Entonces me dice ingresa el valor de la capacitancia. Entonces ingreso 5 y me dice que el valor en milifaradios es 5000. De esta forma ya tenemos el resultado. Digamos, si quiero ingresar otro valor, entonces puede ser como está planteado de ejemplo en el ejercicio, el 0,003. Le damos a ejecutar y me dice que el valor en milifaradios es de 3. Segundo, un programa que permita ingresar el valor de los ángulos internos de un triángulo determine si es factible construir el tipo de triángulo, si es isósceles, equilátero o escaleno. Entonces igualmente tengo acá el programa de los triángulos. Entonces asigné ángulo A, ángulo B y ángulo C, que también los solicito por consola los 3 valores al usuario. Y en este caso hice uso de la estructura de los condicionales if y else y de los operadores lógicos AND, que significa y, OR, que significa o, y el operador matemático de igualdad. Entonces tengo acá la estructura donde asigné condicional que me dice si ángulo A es igual a ángulo B y ángulo A es igual a ángulo C, entonces el triángulo es equilátero. Pero si esta condición no se cumple, le asigné una nueva que dice si ángulo A es igual a ángulo B o ángulo A es igual a ángulo C o ángulo B es igual a ángulo C, entonces el triángulo es isósceles. Pero si ninguna de estas dos condiciones que tengo asignadas acá se cumple, por defecto él me va a decir que el triángulo es escaleno.
Entonces recordemos que un triángulo equilátero es aquel que tiene todos sus lados con igual de longitud. El isósceles es el que posee dos de sus tres ángulos con la misma longitud, y el escaleno es el que no tiene ninguno de sus lados, tiene la misma longitud. Entonces le damos a ejecutar, me dice ingrese el valor del ángulo A, decimos que es 50, ingrese el valor del ángulo B 50, ingrese el valor del ángulo C que decimos que es 50. Entonces al ser sus tres lados iguales, sus tres longitudes iguales, me dice que el triángulo es equilátero. Pero digamos si quiero ahora que ingresar otros valores, le damos compilar, entonces me dice ingrese el valor del ángulo A, puede ser 50, el valor del ángulo B 14 y el ángulo C 14. Entonces él me va a decir que el triángulo es isósceles porque dos de sus lados son iguales, entonces él me da la respuesta. Borramos pantalla. Digamos, podemos hacer el último, que es el último que ya si no cumplo estas dos condiciones, me va a decir que el triángulo es escaleno. Le damos a ejecutar, entonces me dice ingrese el valor del ángulo A, entonces es 25, el valor del ángulo B 24 y el valor del ángulo C es 1, entonces me va a decir que el triángulo es escaleno. De esta manera termino la presentación del componente práctico y todos los ejercicios solicitados en la guía. Muchísimas gracias por la atención prestada.